Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro interesante en las Scouts. El día de hoy tengo el agrado de tener un invitado desde Colombia, a Camilo Pitu, así es, Pitu Ayala, cual le doy una grata bienvenida. Vale mencionar que esta es una de las, por decirlo así, de las entrevistas que más, o la plática, podemos decir, que más me ha costado ponerme de acuerdo con el estimado Camilo, pero ya accedió ya. Entonces me dijo, espérame, que tengo que poner un escenario bonito. Entonces yo lo esperé, lo esperamos y lo seguimos esperando y aquí está el hombre ya, decidido ya. Entonces Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bueno, Jorge, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias pues por el espacio, este espacio maravilloso, donde vamos a hablar un ratico, a conocernos un poco más, me parece importante, bueno, pues espero que el fondo que preparé sea también de tu agrado justamente, y sí, bueno, y No, hemos ya intentado un par de veces y hasta que finalmente logramos coincidir en este encuentro. no, es que parecía sale. Primero era el internet, primero era otra cosa. El gato, el perro, era de todo. Entonces por lo menos ya se dio. No, pero el fondo me encanta. El fondo me encanta. Estás en uno de los top 5 de los mejores fondos, no te preocupes. Estás ahí, estás ahí, Excelente. estás ahí. Entonces, pero bueno, Camilo, lo primero que te pregunto y le preguntan mucha gente, es que cómo entraste en esto, cómo te metiste, quién te metió, quién fue la persona que te involucró en esto, para echarle la culpa, cómo fue. Bueno, para contarte eso, tengo que hablar un poquito de mi historia de vida. Eh, yo nací en un municipio al sureste de Colombia. Es un pueblito pequeñito llamado Puerto Rico Meta. Y es un pueblito que fue escenario del conflicto interno de mi país. De allí salimos desplazados con mi familia y finalmente llegamos a Bogotá. En medio de esos escenarios violentos y demás, pues digamos que yo acumulé ciertas como deseos eh, como de venganza, llamémoslo de esa forma, y mi meta para la vida era convertirme en soldado. Entonces, cuando llegó a Bogotá, que es la capital, eh, pues conseguí mi primer empleo para ayudar a mi familia y demás a los 6 años. Y un día en ese empleo pues vi un grupo de niños uniformados así perfectamente de pies a cabeza y yo dije, esos son mini soldaditos y yo tengo que ser de los mini soldaditos. Y entonces pues Ya crecí el obsesioné. sueño, ya crecí el sueño de ser un soldadito, ya. Bueno, eso más adelante cambiaría, eso pero también tiene mucho que ver con los scouts, esos cambios que han sucedido. Y entonces dio la casualidad que la profesora, el hijo de la profesora del jardín infantil en el que yo estaba, él también era, él era scout. Y entonces me invitaron a una reunión scout un día y la primera vez que fui no me gustó para nada, o sea, lo odié. Entonces yo dije, no, esto no son mini soldaditos, ¿qué pasó? Yo pensé que esto era Me diferente. engañaron, me engañaron. Pues claro, yo dije, no, esto no es lo que, no están cumpliendo mis expectativas. Y todavía exigente, niño y exigente, bro. Entonces, pues claro, y me enojé y dije, no, yo por acá no veo o sea, esto solo se la pasan es jugando, aquí no hacen nada de mi soldadito. Y, y bueno, así fue. Con el tiempo, pues la vida tiene como sus subidas, sus bajadas, sus momentos. Y uno de esos momentos, pues ya las cosas estaban mejorando un poco, así que mi familia me puso a estudiar en un colegio militar. Entonces yo me sentía como, ahí sí me sentía mini soldadito. eh, y, y resulta que el profesor de artes del colegio militar le gustaba mucho como yo dibujaba. Me, me dio como este mensaje de motivación de, bueno, pero usted tiene potencial para las artes. Entonces yo dije, bueno, pues gracias. Y en medio de todo eso y en medio de ese comentario,
lo que me sucedió fue pues que esa gratitud, como esa alegría de ello, pues él me dice un día, oiga, lo invito a que exponga sus dibujos en una exhibición que vamos a hacer en tal parque este sábado. Entonces yo le conté a mi mamá me llevó, pero aquí en Colombia tenemos una expresión que me hizo el gancho ciego o me hizo gato por liebre, porque cuando yo llegué resultó que eran una reunión en Scout. Y yo, que Y, no, yo y, ya conozco a estos. y vos eres anti-scout en ese momento. Claro, yo dije, no, yo ya conozco a estos aquí no me gustan. Estos son los que me engañaron la primera vez. Sí. Y me dice, no, vea, vamos a hacer un trato. Si usted viene un año entero a reuniones, yo le doy su uniforme. Y yo lo que quería era el uniforme para verme como un mini soldadito. Y pues en ese año pues me cambió mucho la perspectiva, cambió esta idea de quiero matar a los malos y como que migró un poco al concepto de yo quiero ayudar a que esas personas tengan oportunidades, que los malos se vuelvan buenos y que entre todos construyamos un mundo mejor. Y pues lo hice. Eh, ahí estás. Estás con el micrófono silenciado. Sí, ahorita se me costó algo, me pidieron algo, entonces tuve que darlo, pero continuamos. Y bueno, desde ahí, bueno, según lo que me has comentado, no te cumplieron lo que te prometieron. Eso sí me lo contaste. No te cumplieron, te Bueno, es la engañaron, te engañaron. Eso Se sí. pasó algo muy chistoso y es que, pues al final, después de ese año, mucho rato después de ese año, sí me dieron el uniforme. Eh, Así que bueno, a esa parte salió bien y pues ya estaba muy motivado y pues me engañaron de nuevo porque pues resultó que no eran mini soldaditos y pues al final salí con una visión distinta de la vida. Y pues Sí, esa visión me ha totalmente. acompañado hasta el día de hoy. No, de hecho, te enseñaron un estilo de vida que no habías experimentado, que los mini soldaditos no te lo iban a dar. Bueno, sí te lo darían, pero de otra manera, digo yo. Me imagino yo. Pues bueno, yo creo que aprendí y esos cambios pues hoy en día me hacen la persona que soy, que eso me parece muy valioso. Así es, así es. Y bueno, ahora yo te pregunto en tus vivencias de grupo, ¿cómo te ha ido desde que entraste hasta hoy en día? ¿Qué es lo que puedes hablar de lo que has vivido, lo que has sentido? Porque de algún modo ha sido parte fundamental de tu vida de scout. Para mí, los grupos Sí, scout son el motivo, debe ser el motivo indispensable de cómo vives tu vida scout, cómo ha sido ese momento. sí, yo creo que también un poco lo pienso como que ha sido el motor incluso de mi vida como persona, más allá de ser scout, yo creo que me ha motivado y me ha movido en muchos escenarios de mi vida personal. Em, yo pienso que, em, pues yo estaba en dos grupos scout en mi vida, como primero estuve en el grupo 30, Mariscal Sucre de aquí de Bogotá, y cuando ya me volví rover, pues como este grupo era de un colegio, pues sus ramas fuertes no eran las ramas mayores, sino pues las ramas de los más jóvenes, pues por los estudiantes. Entonces, pues ahí como que la vida me fue transitando y busqué pues otras experiencias más enfocadas al proceso de roverismo y ahí empecé en el grupo 92 Boquino, del cual pues actualmente pues soy parte acá en Bogotá. Soy orgullosamente Balú, su jefe de manada y eso pues me hace profundamente feliz. Entonces, yo creo que ambos grupos me formaron pues digamos que como ciudadano, un primer, llamémoslo así, en un primer impacto. Y más allá de eso, pues me brindaron me acogieron y me dieron la bienvenida como un montón de posibilidades que yo desconocía. Entonces me abrieron realmente la perspectiva de lo que es la vida, de lo que significa servir, de lo que significa estar para los demás y eso pues creo que es muy valioso. Y he enfocado mi proceso de scouts en eso, en siempre buscar brindar lo mejor de mí para los demás.
Y bueno, me decís que es un balú. Yo cuando te miré la primera vez, yo dije, este no lo veo en la manada. Pero cuando me decís, trabajo en la manada, yo como que está bueno, se ve intensa esta situación. Pero ¿De qué tengo cara? ¿De qué tengo cara de trabajar en yo, qué rama? yo pensé que trabajabas con ramas mayores, a simple vista, te lo digo con sinceridad. A simple vista pensaba que estabas en caminante o que estabas ahí como asistente de dirigente de Robert, por así decirlo. Pero no, nunca me imaginé que me iba a decir, soy Balú. pero, pero yo te Pues pregunto, digamos que ajá, es un poco la vida, eso también, eso fue un poco como, eso no fue una decisión mía, de hecho, eso no lo decidí yo, eso o sea que hace te muchos volvieron a años. engañar entonces. No, esta vez fue diferente. Hace muchos años, Ajá. mi primer jefe scout me dijo que yo tenía potencial para trabajar con la manada porque me gusta jugar con niños. Ya, ya. Ya, disfruto mucho porque me vuelvo un niño más, o sea, yo como que corro, salto, brinco, me ensucio, de aquí para allá soy chistoso, como que me involucro, o sea, yo sí me... Pero Lo tomas muy a curiosamente pecho, que lo lo tomas muy a mencionas tú, pecho. claro, ¿no? Y entonces, pero yo siempre me vi, y que ya que lo mencionas, yo siempre me vi como, y de hecho aún me perfilo y aspiro que la vida algún día me lleve a llegar ahí, a trabajar con las ramas mayores. O sea, yo sí me sentía así un poco, pero pues la vida me llevó a acá, pues justo cuando yo hice mi partida, Robert, me tomé un tiempo, me alejé un poco del movimiento. Y cuando regreso, me dicen que hay una vacante porque necesitan un balú. Y yo, uy, ¿cómo así? Eso no me lo esperaba. Y me dijeron, ¿y tú, a ti te gusta jugar con niños? Pues dale. Y entonces, claro, yo me pongo a jugar con ellos y es tremendo porque nos ponemos a correr por todo lado y eso a mí se me pasa el tiempo de una manera espectacular. Y después como que hallé una pasión que no me esperaba y es enseñarles construcción de paz y gestión del conflicto a niños. Y esa vaina fue sorprendente porque pues tienes el ¿Y cómo micrófono hiciste silencioso. eso? No, te pregunto, ¿cómo hiciste eso? No, pues bueno, yo aquí en Colombia soy facilitador de un programa que se llama Diálogos por la Paz, que me encanta y me apasiona un montón. O sea, para mí todos los temas de paz es lo que me mueve en la vida realmente. Un proceso de reconciliación, eso pues es parte de mi historia de vida. Yo alguna Y, vez, y lo vamos a hablar más adelante. Ahorita vamos a hablar de cómo ah, hacer eso con los niños. No estemos spoileando, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esto es como que estamos viendo entonces, Spider-Man. Estamos viendo Spider-Man y me estás contando ya lo que ha pasado. Y el final, no es justo. está bien, perdón. No, Y no te- entonces, pues resulta que encontré como unas herramientas a través del juego, ¿sí? Entonces me doy cuenta, la construcción de paz la concebimos desde lo macro usualmente, sobre todo en organizaciones como la nuestra, busca generar impactos globales, pero se nos olvida lo micro, y lo micro a veces es tan simple como, bueno, tú construyes paz en tu hogar si tienes la capacidad de manifestar las emociones que tienes y gestionar correctamente los espacios donde tus emociones se puedan sentir vulneradas. ¿Sí? Entonces, enseñarles a niños es a través de ejercicios de diálogo, nos sentamos a hablar con los chicos, los escucho, nos escuchamos, luego a través de, eh, hay uno que me encanta particularmente un montón, que yo le llamo las gafas, y les digo, bueno, vamos a jugar un juego donde cada vez que nos pongamos unas gafas vamos a actuar la personalidad de ese personaje. Y vamos a, ¿qué diría ese personaje? Entonces nos vamos a poner las gafas del papá, nos diría el papá de la casa ante esta situación. Y claro, escenarios cotidianos que ya, pues digamos, en un contexto como el contexto colombiano que tenemos más de 60 años de guerra, guerras civiles y demás, la violencia se ha naturalizado, ¿sí? Entonces, y esa violencia naturalizada, pues la vivimos de una forma que ya hay veces ni cuenta nos damos que hay cosas violentas y las hacemos diariamente, ni por enterados nos damos. Entonces, claro,
aprender con ellos y darse cuenta en el proceso de observación, oye, esto me duele, esto no me gusta, que me digan esta palabra me ofende, ¿sí? Y darte cuenta que ellos van desarrollando esas habilidades de comunicación más asertiva, más enfocada en la construcción, pues aporta bastante y es bastante como que interesante. Y me encanta porque cuando se ponen esas gafas, todos los niños son actores en potencia. O sea, me fascina trabajar con ellos porque es que ellos o sea, como que se entregan al juego y realmente lo viven como una realidad. Y eso pues me apasiona un montón de poder jugar con ellos. Ay, son futuros actores de novelas colombianas, entonces, el suave, suave. Así es, y bueno, y también está, pues hay otras posibilidades, ¿no? Entonces, a veces, a través de juegos como que nos ponemos a correr, nos ponemos y juegos un poco más físicos, un poco más de, bueno, vamos a manifestar esta emoción. Entonces, esta emoción va a ser difícil de atrapar porque es difícil de manifestar. Entonces, tú vas a interpretar la felicidad. Tú vas a entender, sí, y entonces lo jugamos mucho relacionado pues hasta a varios conceptos, ¿no? O sea, desligando que existan emociones buenas o malas, ¿no? Que eso también es súper importante. Las emociones son naturales, hay algunas que son placenteras y otras que son displacenteras, y abordamos la emocionalidad desde ahí, desde la construcción de paz. Entonces, y pues con niños eso es espectacular. Tienes otra vez el micrófono. Sí, sí, disculpame. Disculpame, lo tenía apagado. Es que estoy contrarrestando un poquito el ruido de la gente. Pero sí, está interesante porque es cómo hacerlo con niños, ¿me entiendes? Es la forma. Hacerlo como jueguito, como dinámica. Está interesante porque a mí nunca se me hubiese, te soy franco, nunca se me hubiese ocurrido hacer un tipo de actividad de resolución de conflictos, por así decirlo, con niños. Comentando que el niño, ¿qué conflicto puede tener un niño? Bueno, a menos que lo viva en su casa o otro entorno también, pero uno se pone a pensar, un niño, pues, su mente está ocupada en otras cosas, pero enseñarle eso desde pequeño está interesante. También ya lo Y es comienzan a que de identificar. pronto esas, correcto. Y de pronto eso es una cosa que no vemos. O sea, el conflicto está presente en todas las esferas de la naturaleza humana, incluso en la niñez. O sea, pero los niños tienen unos mecanismos de gestión muy avanzados que nosotros olvidamos con el tiempo. Es decir, todo es como que dos niños jugando, pasa todo el tiempo en mi manada. O sea, ves que hay dos niños jugando y hay unos como que tienen mayor afinidad de un grupito y otro grupito que tiene mayor afinidad entre este grupito y lo demás. Y como que hay ciertos como disgustos, así como, ay, me quitaste tal cosa o eh, qué sé yo, pasaste y tumbaste sin querer mi botella de agua o lo que sea. Sí, o sea, sabes, como que pasa. Y realmente experimentan emociones. Entonces, desde ahí, desde la emocionalidad, que es lo que vamos a experimentar todos los días, cómo tomamos decisiones diferentes. Sí, porque van a seguir Y, sintiendo el resto de su vida. oíme, pero son emociones verdaderas. Nosotros todavía cuando crecemos fingimos. Ellos son verdaderas. Emociones de que Ellos son también no genuinos, quieren o sea, compartir, que están molestos, que sienten una ujú. felicidad y la manifiestan a toda su expresión. Pues. No ocultan de que y, están y son así, medio genuinos. felices. Exactamente, exactamente. Y si, Pero y si lloran, o sea, si se desbordan emocionalmente, y claro, eso también es gestión, porque les va a pasar, ¿sabes? Y como que yo digo, bueno, no hay que imaginarse el conflicto como algo escalado allá, súper grave, como que, pum, porque nos pasa, y sobre todo en contextos latinoamericanos, o sea, nosotros hemos vivido realidades en los países latinoamericanos donde pasan tantas cosas que uno dice como, caramba, es que la realidad es muy dura aquí en Latinoamérica que se nos olvida pues la cotidianidad, o sea, como que, pues sí, eso hombre, es un cierto. conflicto, o sea, que si yo voy en el bus y alguien me ofende, me siento mal, ¿sabes? Como que me siento triste, me siento vulnerable, pero pues uno ya está como, bueno, esto es una pendejada al lado de, no sé, las desapariciones forzadas de mi país, o, ¿sabes? Como que, y nos bombardeamos de noticias así que ya es como que uno dice, caramba, o sea, no, tengo derecho a sentir y siento. Y si desde niños les enseñamos que tus emociones son válidas, tus emociones son valiosas y tú eres el responsable de hacer que tus emociones lo sean y de manifestarlas correctamente y de no hacer de tus emociones un problema, un conflicto mayor, pues tú gestiones, aprendamos desde niños
cómo tomar esa decisión, cómo decir, bueno, pues yo no puedo controlar lo que siento. Muchas veces sentimos cosas y ni cuenta nos damos, o sea, esa vaina es automática, casi que porque sucede en el inconsciente. Pero ¿qué sí puedo hacer? Yo puedo decidir actuar diferente, ¿sabes? De pronto no elijo qué sentir, pero sí elijo qué hacer frente a lo que siento. Y por ahí va la gestión del conflicto que se les enseña a los niños, ¿sabes? Como que no les estoy diciendo, bueno, si un día peleamos con el papito, tienes que hacer tal cosa. No, o sea, probablemente va a pasar o probablemente no, no lo sé, ¿sabes? Pero si llegase a pasar, ¿dónde te tienes que centrar? No te tienes que centrar en el problema, sea el que sea, ¿sabes? Porque lo que tú dices, ¿qué le puede pasar a un niño súper grave? Bueno, no lo sabemos, ¿sí? Pero no te centres en lo que te puede pasar, porque te van a pasar cosas. Siempre van a pasar cosas. O sea, el mundo está diseñado para que pasen cosas y que tú las sientas, de X o Y manera. Entonces, ¿cómo los formamos? Los formamos para que tengan herramientas, para que cuando cosas pasen, ellos no se, digamos que, no actúen desde la violencia, sino desde la construcción de paz, que ese es como el objetivo. Y no tanto eso, sino que también les enseñas a que no se queden callados, cuando en realidad está pasando algo que es injusto, que en realidad es injusto y que de un modo está Ujú, afectándolo a él u a otra persona y él va a tener esa chance de decir, eso no es correcto, y te lo va a decir. Ese es lo ujú. bonito de esa Y, dinámica. Me gusta, de hecho me gusta, está y, interesante. y me hace muy feliz, o sea, de hecho, y digamos que ellos mismos van construyendo su ética y su moral, ¿sabes? Porque lo evalúan desde, o sea, por ejemplo, o sea, mis lobatos me regañan todo el tiempo, ¿sabes? Como que, Balú, estamos en formación, pórtate serio. Entonces, como que yo, ay, sí, perdón, o cuando llego tarde, mis lobatos me regañan cuando yo llego tarde, es tremendo, es como que, caray, perdón, o sea, ha pasado un par de veces y me regañan y yo digo como, ay, bueno, está bien, sí, tienes Y tiene razón, razón, y y tiene es razón, cierto, y la tiene tienen, razón. sí, sí. Entonces es como que, bueno, pero lo aprenden a manifestar y lo aprenden a decir de manera asertiva y es lindo. Es lindo porque se siente uno, pues digamos que pues, yo me siento responsable de ese desarrollo emocional y de ese desarrollo de ellos como constructores de paz, porque todos elegimos un camino en la vida, pero qué bonito sería que ese camino incluyera pues la paz como un eje fundamental. ¿No? Si construyéramos la paz como los niños, sería lo hermoso. Si los líderes del mundo construyeran la paz como lo hacen los niños, eso sería realmente lo más hermoso que podríamos encontrar, que se podría ver, pero difícil por el momento, muy difícil por el momento. Bueno, sí, pero por eso hay que empezarlo. Y por algún lado empezamos y en este caso pues empezamos enseñándoles a los niños que cualquier conflicto se puede gestionar de varias maneras. Claro, esto tiene unos enfoques teóricos súper largos y también tiene un riesgo porque pues te lo puedes tomar a mal, ¿sabes? Como que, y esa es la otra ventaja, o sea, como que pasa mucho y eso también es una cosa que me encanta. Cuando los niños tienen como una discusión entre ellos, a los 5 minutos ya vuelven a ser mejores amigos Sí, cierto. y ya están jugando y tienen una capacidad de perdón que yo digo, esto es impresionante, o sea, es una cosa que debemos tomar de ejemplo. Entonces, Sí, pues es bueno, una cosa que nosotros mismos nos cuesta, el perdón. Muchos, a muchos nos cuesta. así es. Tal vez yo no me considero resentido. Considero que tengo más facilidad de perdonar. Pero yo considero aún que aún me falta. No toda la gente sé perdonar. Ese es el problema. Que no todo el mundo lo perdona de igual manera. Pero ellos no lo Así ven, es, no lo, no lo ven eso, lo ven diferente. Perdón, ellos buscan así un es. perdón igualitario para todos. E incluso en la mente de un niño no existe el racismo, la xenofobia, eh, no te miran por clase, no les importa si sos pobre, si sos adinerado, les es indiferente totalmente. Eso es lo que me encanta. Y es donde decimos nosotros, habla. Y ese, me encantaría volver a ser niño, porque cuando eras niño muchas cosas no importaban. Era la realidad que vivíamos. Tal vez nuestros padres tenían problemas, pero mi mundo era el mundo de un niño, que deberíamos de tener la mayoría. Ujú. Problema que lo decimos Y así y nos intoxicamos con el mismo crecimiento que tenemos. A veces pasa. muchas Bueno, veces, sí.
Y la mejor parte de trabajar pues con los lobatos, la mejor parte de ser Balú, pues es eso, que tengo un espacio para recordarme a mí mismo, que suena un poco redundante, pero recordarme pues que tengo un niño interior y que ese niño interior también merece salir a jugar de vez en cuando Sí, y mantenerlo vivo, pues para mí es una oportunidad de oro. Y bueno, sí. Fíjate que ahorita me acordaste de algo, que yo miré un experimento social, no me acuerdo exactamente qué canal era o dónde era, pero que ibas caminando las calles y había una rayuela dibujada, y personas que iban pasando por ese lado iban saltando la rayuela automáticamente. Entonces esa persona se iba riendo. Entonces era una forma por decirlo así, de regresarte a tú cuando eras niño, pues, que todas esas cosas eran ujú, parte de tu crecimiento. Y ver una rayuela ahí, pues, tú sabes que hablo de la rayuela que va saltando con un pie, después con dos ujú. pies, o sea, como que te transportas, te ayudas, Acá en Colombia se llama golosa. exactamente, te ayudas a estresarte. Son cosas que tal vez parecen tontas, pero puchiga, hacerlo así otra vez de nuevo, como que te saca una sonrisa, pues, y tal vez tuviste un día agrio, hacer eso como que te vuelve a reír. Eso es lo bonito. Hay cosas que definitivamente nosotros los adultos tenemos que hacer, más a los niños. Yo a veces me podría decir, puchiga, un día que tanta gente que esté estresada, que un día se vayan a meter a un lugar donde hay niños que se pongan a jugar para quitarse muchas cosas, mucho estrés. Ayudaría mucho, pienso yo. No sé si estás de acuerdo Bastante, con eso de conmigo. acuerdo. Totalmente de acuerdo. Camilo, ahora vamos a la parte ya que estabas spoileando, ahora sí vamos a hablar de que hay un proyecto bastante interesante que nos está dejando. Eh, trataba vos, como veo, sos un agente de paz muy, muy, muy movido, una persona que está frecuentemente, que incluso, aquí voy a contar una anécdota pequeña, que cuando yo te estaba contactando, a mí me recomendaron, es una persona que ha trabajado como agente de paz en tal cosa, tal cosa. Digo, ala, me interesa, automáticamente me interesa. Yo tenía otra persona Ujú. también de Colombia, ¿cuál de los dos es? Porque yo tenía la duda. Entonces le escribo a uno, no, no soy yo, no soy yo. Entonces le escribo al que tengo al lado, a Camilo, mira, vos sos el de la persona, esto y esto. No, no soy yo, me decía. ¿Y quién es entonces? Y allá al rato me escribe, sí, 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 sí soy yo, sí soy yo, sí soy yo. Me dice, ahí disculpame. Pues ya la encontré. Entonces, ya ahora que estás aquí, ya nos ubicamos. Entonces ya nos vas a contar de qué trata, porque cuando vos me contaste, a mí me encantó. Y sobre todo que es una parte donde me atrevo a decir que es muy delicado, donde ha habido mucho daño, donde existe actualmente un resentimiento tremendo y heredado. Perdón, no sé si es la palabra, que es un resentimiento que se da por herencia. Sí. Es decir, que Ujú. me hicieron el daño a mí, mis hijos lo heredan y mis nietos lo heredan y mis nietos todavía lo van a heredar. Entonces, aquí te dejo, pues, de qué trata el proyecto para que nos contes. Bueno, em, bueno, ahora sí tengo que contarte un poco más de ese escenario de mi infancia. Resulta que cuando nos desplazaron, una de los escenarios más dolorosos de mi vida fue que en cierta ocasión, en un pueblo, antes de llegar a Bogotá, nosotros pasamos por varios pueblos. En uno de esos pueblos donde pasamos, pues yo entré a la escuela y a mí, pues en mi niñez no me gustaba mucho la escuela porque yo nací zurdo, eso es una cosa muy interesante, pero decían que la mano izquierda era la mano del diablo, entonces yo tenía, Uy, me obligaban a escribir con la derecha, entonces no, pues eso me era molestaba un raro eso, montón. qué raro. Es como una creencia muy popular y bueno, entonces, en fin, la cosa es que a mí no me gustaba porque me obligaban a escribir con la mano derecha. Eh, entonces a mí de las cosas que más me gustaba y era pues que mi tío fuera a recogerme a la escuela, ¿sabes? Como que eso me daba como alegría. Eh, Mi tío era como este Balú, yo creo, yo lo escribiría casi que así, ¿sabes? Porque se la pasaba era jugando conmigo, era un niño más.
y a mí me encantaba que pues pasar tiempo con él. Cuando él fue a recogerme, empezó un tiroteo, una cosa como muy eh, repentina. Empezó casi que sincronizado con el sonido de la campana que anuncia el final de el timbre que anuncia el final de las clases. Y entonces cuando yo salí corriendo hacia mi tío, una persona que se bajó de una moto estaba atrás de él y le disparó en 2 ocasiones frente a mí. Eh, entonces, ahí en mis brazos, mi tío me dijo, eh, mi tío era este tipo de personas que siempre encuentran humor ante cualquier característica y buscaba la manera de sonreír. Me dijo, la vida es muy corta para estar triste, nunca te olvides de sonreír. Luego me dijo, si la vida te da la espalda, tóquele una nalga y verá que se voltea. Y luego me dijo, usted nació para grandes cosas, no se conforme con menos. Después de que me dijo eso, pues ahí en mis brazos, eh, pues poco a poco fue apagándose. Y bueno, años después, pues como te dije, pasaron muchas cosas. Y hacia el 2015, que ahí ya habían pasado 15 años desde ese episodio, más o menos, no, 16 años, em, yo fui a mi primer evento Scout eh, fuera de Colombia, que fue el ILT, el Interamerican Leadership Training en Guatemala. Eh, y allá en Guatemala, pues claro, uno se siente líder, se siente inspirado con el evento, quiere hacer algo. Yo quería hacer algo y entonces dije como miércoles, yo quiero hacer un montón de cosas, pero para hacer una Colombia o un mundo mejor, como decimos los scouts, pues me tengo que hacer un mejor camino, o sea, pues empecemos por trabajo, pues me pareció lógico y en ese momento yo estudiaba teatro y dije, ¿qué puede hacer un estudiante de teatro para construir un mundo mejor? O sea, pues digamos, los médicos ayudan, los ingenieros ayudan, ¿sabes? Como que, y más en Colombia, no sé si en toda América Latina pasará. En Colombia hay un fenómeno y es como que están estas carreras inútiles que le dicen a uno, ay, se va a morir de hambre. Entonces, bueno, pues imagínate con teatro, pues eso es tremendo. Y yo dije, no, pues voy a volver a donde nací y voy a recorrer esas calles y debe haber alguna respuesta por ahí para mí. Y volví al pueblo, luego volví al pueblo donde sucedió lo de mi tío, visité la tumba, caminé, caminé. Eh, Discúlpame que te interrumpa, pero ¿qué experimentaste cuando regresaste a todo eso? Siempre he querido saber eso. ¿Qué experimentaste? Tristeza, odio, nostalgia, tuve resiliencia. nostalgia. Yo me sentí resiliente y nostálgico, yo diría que esas son, sí, un poco por ahí. Y en medio de todas esas emociones, yo pues poco a poco como que me iba reconciliando con mi pasado, ¿no? Y, y en un momento como que ya pues fui a esperar el bus en la parada y pues me estaba tomando un guarapo, que es una bebida que hacen allá, bueno, en Colombia, en muchas regiones. Y cuando levanté la mirada, así como que me estaba tomando, vi el rostro, un rostro familiar, y era esta persona que había disparado en aquella ocasión. Entonces yo dije, como, no te puedo Oh, creer esto, bueno, y yo sentí que tenía, o sea, como que sentí un empujón, como, hágale. Y cuando llegué, pues le dije no, como, bueno, hombre. usted, usted tal vez no tenga ni idea de quién soy yo, y está bien, yo soy Camilo, hace 15 años yo estaba frente a esta persona, y vengo a decirle dos cosas importantes. Claro, él pensó de pronto que yo estaba buscando venganza o algo y se puso pálido y tal. Y yo le dije, espere, yo solo le quiero decir que de corazón yo lo perdono y que con mi mismo corazón
deseo y espero que usted pueda perdonarse a sí mismo. Y ahí, pues a mí, hay una cosa que no me gusta y es llorar en público. Y eso lo he ido trabajando. En realidad ya me reconcilié con mis emociones y ya tengo esa capacidad de llorar cuando lo necesito. Pero en esa época pues no me gustaba mucho. Y, y bueno, pues di la vuelta y justo llegó el bus y me monté a ese bus. Y cuando veníamos de camino para Bogotá, sonó una canción que se llama Los Caminos de la Vida. Y es un vallenato colombiano que dice, los Sí, caminos sí, de sí. la vida no son lo que yo pensaba, no son lo que imaginaba, no son lo que yo creía. Y mientras eso sonaba, a mí se me pasó por la cabeza como en Colombia ha habido 10 millones de personas que han sido víctimas directas del conflicto, de estos 60 años de conflicto. Eso es el 25% de la población de un país, de mi país. Yo dije, ¿qué pasaría si de todas esas personas pudieran experimentar esto que yo estoy experimentando? El perdón, como que en serio, yo siempre he pensado, el rencor es un veneno que te tomas tú para hacerle daño a alguien más. Pero pues al final el veneno te lo estás tomando tú y el que daña es a ti mismo. Y, y bueno, pues cuando me di cuenta que el perdón era posible, pues decidí hacer una película y luego empecé a presentar esa película en muchos lugares, eh, hasta que llegué a una universidad donde después de presentar la película me dieron la posibilidad de crear unos espacios de diálogo entre víctimas y victimarios. Y pues el primero en sentarse ahí pues claramente fui yo. Y pues logré unos espacios de diálogo con desmovilizados de la guerrilla de las FARC, pues muy provechosos, unos espacios maravillosos definitivamente. Y, y bueno, entonces bueno, pues cuando me di cuenta de justamente que yo había perdonado y que a través de eso había inspirado a un montón de gente y que luego eso le dio la vuelta al mundo, pues sentí que había impactado positivamente en la vida de muchas personas. Y ese impacto positivo, pues al final se tradujo pues en eso, ¿no? En contribuir a la construcción de la paz. Y todo empezó pues por hacer las paces conmigo. Pero, ¿qué sabor te da después de hacer esto? ¿Qué sentís ahora de que lograste hacer esto? Hablando con los demás, con las demás personas, que vos pediste el primer paso para perdonar, y que vos querías hacer lo mismo y algunas, me imagino que debiste haberlo logrado con algunas personas. Hay otras personas que es más difícil. ¿Qué sentiste vos? ¿Qué sentiste vos al lograr eso también con otras personas? Me gustó como que me preguntaras qué sabor sentí, porque en realidad el sabor que sentí fue un sabor como de... un sabor agridulce, yo lo llamaría. Dulce por un lado, eh, porque en verdad me hacía muy feliz haber logrado generar ese impacto positivo en tantas personas. Y al mismo tiempo como que un sabor un poco agrio bueno, este camino es duro y es un camino que ya elegí y es un camino que, que me va a costar bastante. Elegir el camino de ser constructor de paz. Y ese reto que se asomaba por el campo, ahí por el horizonte, pues también me daba un poco de miedo. Y me daba miedo sentir que me podía equivocar. Y ese miedo, pues, muchas veces me paralizó, muchas veces como que me dificultó la tarea, pero me mantuve en mi idea, en mi convicción. Y a pesar de que aún cometo muchos errores en
en construcción de paz, pues elijo todos los días renovar ese compromiso. Y pienso que eso es importante y es fundamental, ¿no? Sobre todo, pues, como te digo, en contextos tan golpeados como los que vivimos, eh, pues es importante creer que es posible y no solo creerlo, hacerlo posible. O sea, muchas veces es tema de decido hacerlo diferente. Porque es que, como tú decías, en Colombia heredamos 200 años de violencia, llevamos más de 200 años en guerras, o sea, guerra civil tras guerra civil tras guerra civil, tras conflicto armado y demás, pues no nos han dejado una forma distinta de hacerlo. Entonces el reto realmente radica en cuál es la forma distinta de hacerlo. ¿Sí? Y encontrar esa forma distinta, pues aunque sea difícil, pues cuando lo logremos, pues vamos a ver un cambio verdaderamente significativo en nuestra sociedad. Entonces la forma distinta para mí, pues es el diálogo y el perdón. Pero, no sé, a veces pienso, ya que estamos hablando de estos temas de paz, de perdón, eh, bueno, no lo hablo por mí, aclaremos también de que algunos tienen más facilidad de perdonar que otros, pero no, es que hay que decirlo como es. Pero vivimos una comunidad lastimosamente muy resentida, que difícilmente te pueden decir que sí, pero no olvidan. Es una actitud muy difícil, soy de ese pensar. Tal vez llegamos a la paz momentánea, podría ser, pero dentro de nosotros todavía hay que hacer más todavía. La lucha también es interna, no solamente externa. Ese es mi pensar. Yo creo que ahí es donde está todo, ahí es donde radica todo. Yo creo que está al interior de cada uno de nosotros. Las luchas externas solo son un reflejo de eso, de que estamos en guerra interna constante. Eh, Hay una cosa que yo pienso y que tú dijiste, no hay olvido, y me parece, eso que acabas de decir de que la gente no olvida, eso me parece maravilloso, sencillamente maravilloso. ¿Por qué? ¿Por qué me decís que es maravilloso? Y más El bien, perdón no consiste, el perdón, y hay que desligar esos conceptos, perdonar no es olvidar. Perdonar es tener la capacidad de recordar desde la resiliencia y desde la capacidad de decirle a la siguiente generación, no haga esto, porque yo ya lo hice y se sintió mal. tenés razón. Y eso se llama memoria histórica y memoria colectiva. No necesitamos olvidar lo que nos pasó, necesitamos recordarlo con dignidad y saber que hace parte de nuestra historia. Yo me Sí, siento orgulloso de la historia de mi país, completa, con sus matices, con lo que podemos llamar malo, con lo que podemos llamar bueno, con los logros y con las dificultades, con las virtudes y los desaciertos. Yo me siento plenamente orgulloso de toda la historia de mi país. Y no creo que el olvido sea el camino para nadie. El verdadero camino es tener la capacidad de mirar a los ojos ese fantasma del pasado. Yo los llamo fantasmas, por llamarlos de alguna manera. Enfrentarlo y darme cuenta de que aunque pasaste por ahí, puedes ayudar o contribuir o construir para que a nadie más pase por ahí. Y es que ese es mi sueño, que ningún niño en Colombia viva lo que yo viví. Y de pronto por eso también la vida me ha llevado a trabajar con niños, sí. para que también nos demos cuenta de que no tenemos que olvidar absolutamente nada. Olvidar es el camino a la repetición. De hecho, el olvido es el camino derechito y directo para la repetición. Sí, sí, porque, bueno, sí, en cierta manera sí, porque en sí el ser humano a veces tiende a repetir la historia, a veces sin querer, a veces sin querer. Y bien dice el dicho popular, quien no conoce tu historia está condenado a repetirla. Repetirlo. Lo saqué de una serie, no voy a decir cuál, pero sí lo saqué de una serie. No voy a decir la serie, no voy a decir la serie porque no me están pagando por la serie. Pero sí, sí es una persona controversial de tu país que no voy a mencionar tampoco, que era en contra de la paz también. Pero sí, volviendo al caso, sí, todo es un proceso. Pienso que todo es un proceso. Todo es un Así es. proceso de mucho trabajo. No solo, muchas veces te dicen, ay, busca un psicólogo, ay, busca un especialista. Yo digo que la lucha verdadera, el objetivo verdadero es hallarse uno mismo como vos te hallas.
volver al lugar donde pasó el suceso y vos mismo encontrar la salida Y no al negar problema. nada de lo que sientes, porque Exacto. muchas veces somos una sociedad, lo que yo te explicaba antes con los niños, yo me di cuenta trabajando con niños que estamos educando a los niños de las siguientes generaciones como resentidos sociales. ¿Qué es un Sí, resentimiento? Un resentimiento es un sentimiento que no pudo ser expresado. sí. Entonces, sentimiento que no se expresa se vuelve resentimiento porque estás repitiendo ese sentimiento en un bucle infinito. Y si nos volvemos resentidos sociales, y si no expresamos las emociones a tiempo, y si nos da miedo, y si no encaramos nuestras emociones displacenteras, pues estamos criando una generación completa que va a repetir los mismos errores que nosotros llevamos repitiendo 200 años. De hecho, sí. De hecho, sí. Pero también ese Entonces, es pues, trabajo también de nosotros, en este caso nosotros los adultos, lo que nosotros vamos a heredar a nuestros hijos. En este caso, la Colombia o Nicaragua o Latinoamérica que queremos heredar. Ese es el detalle y también. exactamente. Y en este caso particular que mencionas, pues la tarea es larga y no es fácil, y es una tarea que requiere mucho esfuerzo. Porque llevamos, vuelvo y te digo, o sea, nomás en Colombia, más de 200 años haciendo la misma cosa, nada ha cambiado, mismas prácticas, diferentes actores, pero pues al ser un proceso tan heredado, pues digamos, a mí ya me lo heredaron, pero yo decidí cambiarlo, transformarlo y dejar A mí para también, te los digo, siguientes. a mí también creo Exacto. que a muchos nos han heredado odio, odios del pasado. La historia de cada país tiene una historia de odio. Y la historia de odio se hereda. Así es, y siempre vamos a encontrar, porque eso es en la otredad, ¿no? O sea, eso es lo que denominamos como la otredad. Siempre tenemos a alguien para echarle la culpa de nuestros fracasos y muy pocas personas a quienes les agradecemos por ser parte de nuestros triunfos. Sí, Entonces, yo quiero cambiar eso, yo quiero agradecer más y criticar menos. Quiero buscar menos enemigos por fuera y darme cuenta que muchas veces el responsable de muchas cosas, no de todo, pero muchas cosas de las que nos suceden, suceden por nosotros mismos. Claro, no podemos ignorar los hechos sociales y no podemos ignorar como los contextos, que no podemos. O sea, América Latina es un continente profundamente desigual. ¿Sí? Eso no lo podemos obviar, eso no podemos hacer de cuenta que no pasa. Pero lo que sí podemos hacer de cuenta, o lo que sí podemos elegir, es cómo actuar diferente, cómo hacer esos cambios necesarios desde adentro, tal vez. Que eso es a lo que yo le apunto. bueno, y te espero un trabajo largo y amplio, que yo espero que encontremos más personas como vos que quieran seguir ese trabajo. Es un trabajo complicado, pero no, tampoco podemos decir que es totalmente imposible. Que tiene sus No, piedras en el camino, que tiene sus piedras en el camino, sí lo va a tener, obviamente, como todo proceso o proyecto que tenga. Entonces, Yo, yo, digamos que yo estoy consciente que elegí el camino difícil, pero me siento orgulloso de haber elegido el difícil, porque ese camino difícil, pues da mejores frutos y más sostenibles. ¿Sabes? Esto es lo más importante. Tú antes hablabas de que podemos llegar a tener un ratico de paz y luego volvemos a otra desequilibrio. Claro, pero si nos concentramos en una paz sostenible, que esté fundamentada en unos principios mucho más a largo plazo, pues nos vamos a dar cuenta que la paz en realidad es un camino, que no es una meta donde tengo que llegar, ya estoy en paz, qué felicidad y todos somos una paz. No, la paz es un camino. Y como es un camino, pues caminémoslo juntos, escojámoslo juntos todos los días, incluso cuando nos enojemos, incluso cuando cometamos errores, incluso cuando tengamos discusiones, porque van a seguir pasando, es parte de la vida. Si uno elige la paz al final del día, creo que está haciendo un buen, pues al menos está haciendo su tarea con el mundo. sí, de hecho está poniendo de su parte, dejando granito, como es, dejando granito en Así es. el camino. Vamos a cambiar un poco el tema. Quería preguntarte porque también yo he visto que has sido un esclavo muy viajero. Ya me dijiste que comenzaste a viajar ya tarde, ya grandecito. Sí, Entonces, a los 19 años me parece, 2012.
Sí, más o menos a los 18, 19 Sí, a la misma edad que yo también comencé a salir, pues, ya grandecito, pues, pero años. Sí. de tantas experiencias que has tenido, ¿cuál es la que más te impacta? Hablando de eventos de scout, eventos fuera, ya sea también nacionales en Colombia, ¿qué puedes decir de eso? Yo tengo, yo tengo tres eventos en particular que me marcan la vida de muchas maneras, ¿sabes? El primero fue mi primer evento internacional, que fue acá en Colombia, de hecho. El Jan Camp, en el 2003, 2012, 2013. Uy, eso fue espectacular. Te cuento que eso fue una cosa como sorprendente porque fue como ver personas de muchos lugares del mundo, darse cuenta del alcance que tiene esto, empezar a hacer amigos de muchos lugares, amigos que con el tiempo uno se van reencontrando, o sea, además, porque digamos, a ver, yo te cuento, en todos los viajes que yo he hecho, yo no tengo conciencia de haber pagado nunca hotel, o sea, siempre tienes esas puertas abiertas de tu amigo que te recibe en tal lado y eso empezó ahí, como ese hecho de dimensionar todo lo que pueden ser los scouts, es una cosa como completamente macro, completamente gigante que es muy valiosa, es una cosa espectacular, diría yo. Luego de eso hablaría del ILT en el 2015, porque ahí empezó también como un impulso súper impetuoso de querer comerse el mundo y hacer y construir paz. Ahí fue donde me inspiré, yo creo mucho. Y el tercero fue en el 2017 en la Conferencia Mundial Scout, hablando como eventos, pero no fue como tal ni la conferencia ni el foro, sino el entrenamiento en diálogos por la paz. Cuando yo escuché que iban a entrenar en diálogos por la paz, yo dije, diálogo y paz, esas dos cosas las necesita mi país, yo necesito estar ahí. Y pues hice un gran Todos los países, creo yo, ya lo vi claramente. claramente. Y, y yo dije, pues bueno, yo quiero aprender eso. Y me he esforzado desde entonces por llevarlo como precepto a mi vida. Y bueno, esos yo pienso que han sido, pero pues claro, o sea, todo, o sea, pienso que cada momento dentro de los scouts ha generado más y más cosas dentro de mí. Entonces es justamente eso. Sí, Entonces, cada evento deja su marca, te digo, independiente como estés, así porque es. yo te soy franco, a veces me ha pasado que el evento es para pues, los muchachos y el evento me es una marca. Te ha Me dejado pasa. marca, independientemente de donde sea. Eso estamos claros de eso. Me pasa. Y de hecho, ya que lo mencionas, ahorita en diciembre del año pasado fue el curso colombiano de liderazgo. No, o sea, y tener la CLT posibilidad, sería el CLT. Sí, bueno, sí, bueno, en realidad cierto, es el sí. CCL porque lo pusimos en español ahora. Ah, Entonces, claro, aquí, y me marcó de una manera el poder ser parte de la vida de estas personas y ayudarles a formar a sí mismos en muchas formas, ¿sabes? Como que eso es sentirte no es solo parte del cambio, sino que estás siendo responsable por seguir nutriendo esa semilla de los que vienen de las siguientes generaciones. Eso me parece tan valioso y tan bonito que, que, que no tiene precio, o sea, que es incomparable, es sí, inconmensurable, diría yo, que es sí, una cosa que me llena mucho el alma. Y haberlo vivido de esa forma me llenó de una manera que no te puedo escribir, vuelvo y digo, o sea, como que vivirlo incluso como staff, como parte del proceso, me dio la sensación de eso, ¿no? De, bueno, tal vez ya no somos los protagonistas de esto, pero, pero ahora necesitamos hacer que otros brillen. Y no hay nada más bonito que la sensación de darle luz a alguien más. Siento yo como ayudar a que la luz de alguien más brille por sí sola, porque todos tenemos una luz interior. Entonces, cuando le ayudas a alguien a potenciar su luz, a mí me pasa que, que me siento muy feliz.
Sí, al final, esas son las cosas que deben de heredarse, fíjate. Ese tipo de conocimiento, ese tipo de experiencias, creo yo. Pero sí, imagino que aquí igual pasa, el NLT, en español también se dice, también ha cambiado mucho cosas. El NT y todo son experiencias del mismo ILT, o ILT en este caso. Son experiencias que se traen para los países, el cual transforma o varias cosas. Sí. Así es. A veces me digo yo, pucha, cuando yo tenía tu edad, poner, porque no existía esto. Entonces me ponía yo a pensar, me he puesto a pensar hoy en día. Y ver tantas cosas que hacían falta en el pasado que ahora en el presente creo yo que nutre bastante. De las cosas que... Y eso es parte también de la historia, de lo que hablábamos antes. Tener un punto de referencia para mejorar siempre. Cierto, eso es cierto. Pero bueno, lo bueno es que estamos en un movimiento scout que constantemente está en cambio y eso es lo importante. Eso es lo importante. Eso es lo que a mí me gusta. Bueno, Camilo, ahorita vamos a una dinámica. ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar en una dinámica? Entremos. Tenemos la dinámica. Entonces, Camilo, consiste esto en, bueno, yo lo llamo conocimientos generales sobre tu persona. ¿Qué consiste esto? Ay, Dios. Sí, sí, Camilo, te tenemos que conocer. Entonces, ¿qué consiste esto, Camilo? Yo te voy a preguntar unas cosas. No te preocupes, son sencillas. No te voy a preguntar nada personal. Pero ¿qué pasa? Tenés que ser lo más sincero que puedas. ¿Estás de acuerdo? Eso es bueno. Porque, Totalmente de acuerdo. porque ¿qué pasa? Al yo preguntarte y me estás mintiendo, la gente me lo va a decir. Que es mentiroso, Camilo, va a decir. Él no es así, todo el rollo. Tú sabes cómo es la gente cuando comento, habla, ay, qué Camilo, mira lo que está diciendo, y cuando lo vemos, él es así, no sé cuánto. Vos sabés cómo es la gente intensa. Vos sabés cómo es la gente intensa. Dejémonos de tonteras, la gente es intensa. Ay, que Camilo le gusta el pelo corto y anda el pelo largo. No, 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 eso no. No nos importa eso. Bueno, Entonces, la primera pregunta que te hago, tienes que responderla sinceramente. Ese es el único requisito que vas a tener. de acuerdo. Primero es el aprendizaje más grande que has obtenido en el movimiento Scout. Resiliencia. Exacto. Tu mayor fortaleza. Uf, caramba. Ah, te agarré. Iba a decir también resiliencia, pero no sé si puedo repetir respuesta. Puedes Siento que, decir algo relacionado a la resiliencia. ¿qué tal si te mezclo la respuesta? O sea, al mismo tiempo como que siento que mi mayor fortaleza es la resiliencia y le sumaría como la alegría. Yo pensaba que ibas a decir el perdón, fíjate, con todo lo que me dijiste la vez pasada. Bueno, puede ser. Porque Pues es que es una fortaleza que no muchos tienen. entonces bueno, digamos que dentro de la resiliencia yo meto la capacidad de perdón. Yo la Ah, consigo como parte de la misma, ¿sabes? Esa capacidad de sobreponerte a lo que haya pasado implica perdón para mí. Entonces, como que... vale, pues me convenciste, me convenciste. Ahí vamos a dejar. Está bien, me convenció, me convenció. Ganó Camilo, ganó Camilo. Ok, Camilo. Los colombianos hablamos muy bonito. Según dicen por ahí, los colombianos hablamos muy bonito, entonces enredamos a cualquiera. No, ya no. Ya no. No, pero no, dejando la broma, fíjate que para mí, no es que esté hablando alardeando ni nada, pero uno de los acentos que más me gusta es el colombiano, a mí, en lo personal, a mí. Bueno, muchas gracias. Te sorprendería que cuando te da la posibilidad de visitar Colombia, tenemos una variedad de acentos espectacular. O sea, Sí, acá yo sé que las personas en el Caribe y el Pacífico es diferente, en la capital muy diferentes. es muy diferente, eso sí lo sé. Pero bueno, eso es otro tema de conversación y lo vamos a hablar más luego. Siguiendo, hay que seguir también. Claro. Tu mayor debilidad. Mi mayor debilidad, esa la tengo siempre muy presente, y es el miedo. Sí, A veces el miedo me ha impedido actuar como quisiera, cierto. No, es cierto, es cierto. pero, Muchos tenemos pero miedo. lo más bonito es la sensación de sobreponerte a un miedo.
Claro, de hecho tengo un montón de anécdotas de eso, desde cosas súper cotidianas, como, o sea, por ejemplo, lo más reciente que me ha pasado de historia de superar un miedo fue, ¿sabes? Yo tengo fobia a las agujas, muy grave, o sea, yo me desmayo cuando veo agujas. Ah, Eso es muy interesante de mí. Hay un dato curioso, te lo doy. Y pues imagínate que yo tuve que hacer terapia psicológica con un especialista en fobias para irme a vacunar. uh, sí, es verdad. No había caído en eso. ¿Eh? Ajá, entonces, claro, o sea, imagínate, yo duré 6 meses de terapia hasta que por fin fui a mi cita de vacunación y el día que llegué a mi cita de vacunación con mi mamá, que iba a ser mi acompañante en caso de que yo me desmayara, no había dosis. ¿Eh? ¿Cómo que no? Sí, pues es que al día, en los puestos de vacunación aquí en Colombia, hay cierto número de dosis al día, Ah, ya, ya. ¿sabes? Y entonces, y ese día pues llegué tarde y ya y se acabaron. No, Y pero. entonces Ujú. otro día y también se habían acabado. Y yo ya estaba súper ansioso y cierto día en mi universidad habían habilitado un puesto de vacunación y yo dije, qué hijo de madre, hoy es el día y hoy es el día y se me metió a la cabeza y fui ese día Y y solo, solito y fui. solo. Ajá, ajá. Entonces le dije a la enfermera, mira, a mí me pasa esto, me puedo desmayar. Ya, entonces me llevaron a la sala de reanimación por si acaso, no sé qué. Y llegó un enfermero así súper grandote y me dijo, venga, pues, pues el man como que me abrazó así, pero fuerte, o sea, no me podía yo mover. Y me dijo, respire, y ahí y claro, yo estaba en un ataque de pánico, pero después de eso, sentir que vences un miedo cuando no me dejo ganar del miedo, me siento pleno. Es la sensación de plenitud más grande. Cuando el miedo me vence, pues, sabes, somos vulnerables. Entonces hoy en día vos te puedes Eh, poner una inyección y ya te la pones con toda la tranquilidad del mundo. no, sigo siendo un cobarde tremendo, o sea, ¿para qué te voy a mentir? Pero, o sea, no sería capaz de decirte como, hey, No, sí. la verdad. Es que, eh, oíme, los miedos no se vencen tan rápido. Yo te soy franco, no, pues digamos que, el vértigo espantoso mío y hasta los sueños, que dicen que soñar es peor. Yo he soñado, por ejemplo, mi vértigo es la altura. Yo le tengo un horror a la altura. Y he soñado que me he caído, que me voy cayendo. Eso es horriblemente espantoso, soñarlo y despertarse. Pero poco a poco, sí, como te digo yo, lo he tratado de superar en muchos aspectos. Hay muchas partes, por así decirlo, o momentos que yo no, yo el miedo lo he superado, pues totalmente. Yo, por ejemplo, el miedo que le tengo y yo siempre lo he aceptado, subirme a un edificio. Para mí subirme a un edificio, me muero. Me muero subirme a un edificio. Por eso aquí en Nicaragua no hay muchos edificios y, que bueno, por un lado. Pero sí, es una de las cosas que... Y cuesta, cuesta, cuesta. claro. No, y digamos, pues yo digo, está bien tener miedo, al final eso nos hace humanos, pero lo que no está bien, y creo que por eso es una habilidad, es cuando nos permitimos frenarnos a causa del miedo. Sí, ¿Sabes? Como que ese, pienso que eso puede ser, bueno, pienso que puede ser una habilidad cuando me he frenado a causa del miedo. Pues te diría otra que también me parece un poquito eh, interesante de pensar, y es que eh, me aburro muy fácil de las cosas, es decir, yo tengo que vivir una vida muy de hacer muchas cosas a la vez. Cuando tengo que enfocarme en algo muy, muy específico durante mucho tiempo, me aburro. Entonces, eso pues a veces cuesta porque soy una persona que se pone retos enormes para su vida y me encanta hacerlo precisamente porque quiero vivir mi vida como si fuese una aventura. sí, de hecho sí. Bueno, sí, es algo que algunas personas tienen. ¿No? Yo a mí no me pasa también. Pero es curioso, está curioso, está curioso. Continuemos, pues antes que te me aburras, continuamos. ¿Quién es otra tu mayor cualidad?
¿Qué puedes decir de eso? Mi mayor cualidad, Sí. luego esa ya no se la había dicho, sí, yo te dije. Ya dijiste la cualidad. Ah, la que nos Sí, salimos fue la tanto, segunda nos pregunta. hemos salido tanto del tema, Camilo, que hasta se me olvida que estamos hablando. Continuemos, pues no importa. Perdón, perdón, perdón. No, no, tranquilo, que estoy fregando. Yo soy muy disperso. No, se nota, se nota. Si yo le contara a todos los que me ha hecho Camilo antes de hablar conmigo, no, yo le apuesto que no lo perdona. No lo perdona, no lo perdona. Okay. Pero vale la pena. Espero Sí, que valga la pena. vale la pena, totalmente. La espera, dicen, muchas veces dicen que cuando esperas algo por mucho tiempo vale la pena. Entonces, aquí viene una pregunta interesante. Vamos a ver qué me responde. A ver, Lo que no te gusta del movimiento Scouts. Ah, te agarré, te agarré. anda. Em, lo que no me gusta del movimiento Scout es, eh, voy a decir, un gesto que es propio de la humanidad, pero que en el movimiento Scout frena muchos procesos. Y es que hay muchas personas dentro del movimiento Scout que tienen una resistencia al cambio, que genera que se estanquen muchas cosas. Entonces me inclinaría por eso. Y es una respuesta, es que es una pregunta complicada y como que también necesito partes para responderla. Eso por un lado, pero por otro lado yo creo que eh, está muy enfocado hacia, eh, digamos, que es un espacio que desafortunadamente se presta para el cultivo de muchos egos. Porque hay una delgada línea en el movimiento Scout que me parece que tenemos que mantener muy presente, sobre todo los adultos dentro del movimiento Scout tenemos que tener muy presente. Y es esa delgada línea entre el reconocimiento el que obtenemos dentro del movimiento Scout, que es maravilloso, ¿sabes? Y el llenar nuestro ego de ese reconocimiento. ¿Sabes? Que eso es bastante frágil y también entorpece. Pues no juzgo porque a todos nos puede pasar en algún momento que estemos frágiles y pasando por algo y esto nos afianza la confianza y demás. Pero no hay que olvidar que estamos aquí sirviendo, que estamos aquí con voluntad de servicio, con voluntad de entrega y en ese sentido, eh, pues no hay que olvidar eso, que más allá de como glorificarnos por nuestros logros, que los logros inspiren a los demás. Esa debería ser Así es. el ideal. Muy de acuerdo con vos, muy de acuerdo con vos. Y sí, es algo que todas las asociaciones tienen problemas, eso estoy de acuerdo. Difícil, y más cuando es una persona que tiene pensamientos del pasado. Muy complicado, sobre todo. Aquí vamos a ver. Bueno, ya hemos hecho con la última, porque la otra, aquí hay otras preguntas, pero las has respondido, ¿cómo te digo? Indirectamente las has respondido. Entonces, como que volverte a las preguntar sería como que retroceder. Es que las has respondido. Por ejemplo, hay una que dice, ¿te repetís algo dentro del movimiento? Ajá. No, no me arrepiento de nada, la verdad. No se arrepiente de nada, yo sé, se te ve en la cara que no te arrepentís de nada. Lo único que lo de los soldaditos, eso sí, puedes decirlo, puedes quejarte. Sí. Y no, incluso eso, ¿sabes? Yo he aprendido que en la vida las cosas pasan como deben pasar. Sí. Y siempre hemos aprendido. Incluso las veces que he fallado, que he cometido errores dentro del movimiento Scout, no me arrepiento de esos errores porque me llevaron a algo, me llevaron a aprender algo que no sabía. Y eso lo valoro y me lo aplaudo y me lo reconozco y digo, hombre, definitivamente te pudiste haber evitado muchos dolores de cabeza si hubieras tomado decisiones diferentes, pero lo importante es que aprendes. Muy de acuerdo con vos. Bueno, eso sí, eso sí. Y a la última, que podemos decir, la ley Scout que más te identifica, que digas vos, este es Camilo. ¿Cuál sería?
El Scout ríe y canta en sus dificultades. Punto 8 de la ley Scout. Y ahí cierra el hombre. No hay otra más. Pues es que esa es la mía. O sea, yo soy, creo que, mira, hay una cosa que me gusta de mí y yo soy el mil historias. A mí me pasa de todo en la vida. Sabes, yo he tenido un montón de escenarios en mi vida que la gente podría catalogar como negativos. Yo he estado, tengo un montón de historias cercanas a casi fallecer, un montón de historias relacionadas a errores, un montón de fracasos, de quebrado, una vez tuve una empresa que se fue a la quiebra, he vivido en la calle, he comido de la basura, y he pasado por un trillón de cosas, soy el mil historias y tengo un montón de historias siempre para contar, pero siempre que te cuento algo voy a terminar con una sonrisa. Y probablemente te quiero dejar a ti con una sonrisa en la cara. De hecho, sí. Entonces, eso, eso es para mí. O sea, creo que, a ver, alguna vez un jefe Scout me dijo como, el que cumple toda la ley Scout es un berraco y ese man merece que lo canonicen. Pero yo digo, y estoy de acuerdo, o sea, es súper difícil de cumplir a Sí, cabalidad todo el yo tiempo. soy del pensar, yo soy del pensar que es imposible. No, todo Entonces, no existe una persona que lo cumpla todo como es. Es como que digamos que pero, cumplimos los 10 mandamientos. Mentira, ¿sabes? mentira. Entonces, como que de entrada yo digo, como, bueno, toda la ley de Scout es espectacular y sería como es un ideal de vida. Y yo aspiro a llegar a cada día cumplir un poquito más, Ah, ¿sabes? Y el punto para mí ha sido, es que no es, ese es un no negociable para mí. O sea, yo vengo de una familia que le supo encontrar humor y alegría a la vida, de hecho, sí. incluso a más allá de la vida. Y, y creo que el mejor homenaje que le puedo hacer a esa familia y a esa historia y a mi país es sonreír y dejar una sonrisa en quien pueda. Amén, Entonces, amén. Muy bonito eso. Bueno, Camilo, aquí terminaste esta parte. Pero vamos a otra sección que aquí tenés que ser rápido, Camilo. Lo primero que se te venga a la mente. Nada, que tienes hecho. que pensarla, o que me contes una historia larga. No, no, no. Y tenés, Perdón, perdón, yo soy muy hablador. no, no, no estoy hablando de eso. No, no, nada que ver, nada que ver. Es lo que te estoy diciendo que aquí tienes que ser rápido. Lo más rápido que puedas. Está bien, No estoy hablando vamos de a tu ser historia. rápidos. Oye, no estoy hablando de tu historia que me estás contando. No, no estoy criticando eso. Y tienes que ser rápido. Así es la dinámica. Tienes que ser. Hecho, vamos a ser súper rápidos. Que yo lo llamo define en una palabra o en una frase la siguiente aseveración. Todo, Hecho, todo está enfrascado en el ámbito fiscal. bien, Entonces, lo que se tenga primero en la mente, lo que sea, aunque yo no vale. sepa, aunque yo no tengo idea de qué estás hablando, pero bueno. Primer campamento. Brownsy, También tienes que expresar lo que vos sentís sobre eso también, porque puede ser algo, un sentimiento que te salga, puede ser eso. ah, ok, ok. Porque Bueno, pues me yo dice te lo puedo primero decir que se me primer, venga a la cabeza. sí, sí, es que estoy bien, porque yo te aclaro eso, pues, porque muchos dicen que el primer campamento se acuerdan del evento, pero puede salir algo que sentiste de ese evento. Entonces, cualquier Ok, cosa. ok, ok. El primer evento Scout junto con otros Scouts. Conexión, Tu grupo Scout, familia, Hermandad Scout, trascendental, está bueno. Una reunión Scout, mil grullas por la paz. pañoleta, La mía. o vas a decir las mías, la que tenés atrás, las mías, las mías, vas a decir. Bueno, sí. Va en pavo. Visionario.
Ley y promesa. Misión imposible. Principio de Scout. Mundo mejor. Tu pasado en el movimiento. Felicidad. Tu actualidad. Desafiante. Tu futuro. Incierto. Asociación Scout de Colombia. Ajá. Trabajo y esfuerzo. Así es. Y la última y no menos mencionada, pandemia. Mi palabra puede ser uf. Está bien, está bien. Hay muchas formas de expresar eso. Sin palabras. Esto es. De hecho, esto nos ha movido todo. De eso no te preocupes. Entonces, fuiste rápido. Terminaste esta parte. Fuiste rápido, te aplaudo. Gracias, gracias. Y aquí viene una parte, como vos sos el hombre de las 1000 historias, aquí viene una parte donde vas a contarme 3 historias diferentes. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Señor me va a contar. Obviamente está enfocado en el movimiento, está claro. Pero sí me vas a contar una historia inolvidable tuya, de la mejor que hayas vivido. Me vas a contar un momento triste que hayas vivido dentro del movimiento. El más triste, ponerle. Y un momento de vergonzoso o penoso. 3 historias tenés ahorita para contarme, ya que ese es el hombre de las 1000 historias, te lo acabas de decir, y está grabado, así que no puedes huir. Tenés 3 historias que contar ahorita. Así que tenés el micro abierto y huélele merengue al asunto ahora. Cuando era niño, te voy a contar la primera que me pediste. Entonces, un momento muy simbólico en el movimiento Scout. Cuando era niño, vivía en la calle y encontré un periódico donde veo una imagen de la Torre Eiffel. Eso pasó a mis 7 años. Y a mis 7 años dije, yo voy a ir allá. No tenía ni idea de dónde era ni nada. O sea, yo solo sabía que yo iba a ir. A los 22 años, tuve la posibilidad de viajar a presentar mi cortometraje, la historia de mi vida, a París. Y cuando estuve frente a la torre, me di cuenta de cómo el movimiento Scout transforma vidas cuando tomas decisiones. Solo me tomó, o sea, y esto lo digo en una forma muy interesante, solamente me tomó 15 años pasar de vivir en la calle a comerme un sándwich frente a la Torre Eiffel. Y te Si eso felicito no por es, eso. gracias. Felicito por Y eso. si esa no es la prueba de que todo es posible, pues no sé cuál sea. Entonces piense que el movimiento Scout hace posible lo imposible, gracias a eso. Y no tanto eso, que si no te creen, enseñarles la foto. Si no te creen, Así es. yo te creo, Camilo. Eso es lo que importa. ¿Okay? Te faltan 2 historias. Ahora, el más triste fue hace un par de años. Y creo que fue triste para muchos. Hace un par de años, en un viaje con varios scouts, con 28 scouts íbamos en ese viaje. El bus en el que íbamos se fue por un abismo. Y muchos de mis compañeros sufrieron lesiones importantes.
mucho tiempo viví con un sentimiento de culpa que no podía expresar. Esa culpa del sobreviviente, del no entender para qué me quedé. Y da miedo enfrentarse a eso. Sí. Entonces, sí, estar tan cerca y a la vez tan lejos de la muerte de tus compañeros, que afortunadamente ninguno de los scouts falleció, pero muchos de ellos sí quedaron considerablemente afectados. No, no es algo fácil de hablar, es ir dentro de ese y escuchar todo, recordar todo, mirar atrás y seguirse preguntando para qué y por qué quedé yo bien. Duele. Y como duele, pues ese sería el más doloroso que dentro del movimiento Scout. ¿Sí? Igual cuenta, al final. Triste, pero cuenta. Ahora te falta una. Pues, ¿cuál es la última? El más... El vergonzoso, el penoso. El que todo el mundo haya visto. Camilo, Camilo Fuentes. Ay, es que ese sí está lleno. Es muy chistoso. O sea, me pasan unas cosas que solo me pasan a mí. Es que Eh, hagamos algo. Mira, yo ya sé que te ha pasado de todo porque lo he vivido ahorita con vos en estos días. Ya de todo te pasa ahora. Entonces, tranquilo. Lo que conté no importa. Puede ser entre lo más grande o lo más pequeño, no importa. Ay, Dios mío. Mi momento más, pues bueno, no sé si es el más vergonzoso, solo es uno de tantos. Es que, Dios mío, yo sí, soy experto pasando vergüenza. Eh, ay, no. Bueno, en determinada ocasión estaba, a ver, no, es que tengo varios en la cabeza, déjame pensar uno. Espera, decanto todo esto que estoy pensando. Dale, ordena tus ideas, no importa. Ujú. Ah, bueno, ya tengo uno. En uno de mis primeros campamentos scout, te voy a contar ese, me parece chistosísimo. Pues, ¿sabes? Me pasaba la del pie, la de Tomasito Pie Tierno, porque es que me pasaban todas, o sea, resulta que en una ocasión dejé la carpa abierta y donde estábamos acampando, en las noches había una manada de búfalos que estaba en ese terreno. Y entonces ahí acampando, pues yo dejé la carpa abierta y me salí a hacer guardia. Y me quedé dormido haciendo guardia, o sea, como que no desperté al siguiente. Bueno, la cosa es que cuando dejé la carpa abierta, los búfalos sacaron mis cosas, o sea, preciso las mías estaban en la puerta. Y como que, pues digamos, pues imagínate, pasó de todo, ¿no? Primero, no desperté a la gente. Segundo, a la siguiente guardia. Y por ende, nadie más hizo guardia en toda la noche y eso fue pues como muy chistoso. Aparte de eso, los búfalos se llevaron mi ropa. Y aparte de eso, como que lo único que tenía de ropa era lo que tenía puesto, porque no sé a dónde se lo habrán llevado, pero se perdió mi ropa. Y entonces llegué a mi casa sin maleta, sin ropa, y pues claro, o sea, ¿cómo le explicas a tu mamá que tu ropa se la comió un búfalo? O sea, no, yo no sabía cómo explicar esa vaina, y entonces yo le dije, no, pues se me perdió, y pues claro, pues el regaño, y me gané el regaño por no despertar a los demás, duré 5 días con la misma ropa, y llegué a la casa y me regañaron por botar mis cosas, o sea, como porque están desordenados. Yo, pero no fue por desordenado, o sea, no sé cómo contar esto, pero se la llevó un animal. Oye, aparte de despistado, ¿cómo es? Aparte de despistado, dormilón, perder las Claro, cosas.
qué vergüenza. Y pero solo me pasó una vez, o sea, en realidad yo siempre fui muy puntual con mis guardias, pero esa vez, no sé, me ganó el sueño y ahí quedé. Además que me hice al lado de la fogata y me dio un calorcito todo rico así, y al día siguiente, o sea, de hecho, al día siguiente me despertó uno de mis compañeros de la patrulla y fue como, parce, buenas. Y ya era de día y yo como, ¡ay! Es que sos Se bien me salado. pasó. Sos bien salado, bro. Claro, y eso, pues imagínate, o sea, yo decía, no te puedo creer que esto me esté pasando. No, y hay otras, hay un montón de cosas, o sea, una vez salí, o sea, mi grupo scout se fue a un campamento y me dijeron que llegar, o sea, yo tenía clase ese día y me dijeron, llegué aquí hay un pueblo que se llama Suezca y un pueblo que se llama Huasca. El chiste es que uno es para el norte y el otro es para el sur, ¿sí? O sea, quedan a una distancia relativamente cerca a Bogotá, pero bueno, no sé si para el norte o para el sur. La cosa es que como que hay un desvío entre uno y el otro, ¿sabes? Y yo no presté atención y llegué al que no era. Y entonces como que eso fue como que yo decía, bueno, en fin, o sea, y me pasaron las cosas de ese estilo todo el tiempo. Eh, en, Dios mío, en, Vos sos salado. Ya mire, sos muy salado. y me encanta, o sea, me encanta hacerlo porque siempre tengo historias para contar, o sea, eh, soy el que se pierde, soy el que se cae. O sea, una vez, mira, esto sí me da mucha risa, o sea, y es una cosa súper vergonzosa. Una vez en un campamento mi hermano se cayó y se rompió el dedo meñique de la mano, se fracturó el dedo. Y yo le dije, o sea, esto sí es como que la vida muestra que el karma existe y está en todo lado. Y es que yo le dije a mi hermano, como, oiga, pero ¿quién es tan tonto de romperse un dedo? Y a los 8 días, en una actividad scout jugando, me partieron el dedo meñique de la mano, el mismo que él se había partido. Y yo como que, ¿por qué? O sea, ¿qué me pasa? O sea, no vuelvo a criticar nada. O sea, y me dio fue risa porque, claro, o sea, yo me burlé de él porque ay, qué meñique, ay. Como que yo burlándome de él y pues ahí, Vos y sos- así, vos- así me empezamos. Es que sos salado, ya mire, sos salado. Necesitas estarte, espérate, bendiciendo a cada rato. Bañándome en miel. Exactamente. Oye, hablando de bañarse en miel, ahorita me acordé de algo y te lo voy a preguntar, ya que ahora todo Colombia está de moda con la película Encanto. Yo sí quería preguntar algo, ya que estamos hablando de eso y dijiste que me lo ibas a comentar. Eh, Me lo puedes preguntar, pero recuerda que aquí no se habla de Bruno. sí, pero bueno, si no hablemos de Bruno. Eh, no, pero Porque no, vale, es que está cuando fui a interesante. ver la película, me Ajá, dio risa porque me decían que me parecía Bruno. te falta el poncho. No, lo que quería preguntarte era algo breve, pues, porque acá, pues, ya no tenemos casi tiempo. Era eso, pues, de que es que la historia está bastante, la trama está bastante curiosa, pues, porque la historia de una Ujú. casita, de una familia con dones, eso es una leyenda que, ¿de qué trata, pues, más o menos? ¿De dónde sale toda eh, esa historia? Ya que estoy hablando con un colombiano, hay que aprovechar la oferta. Sabes que para mí, yo le he echado mucha cabeza a eso y yo siento que es mucho de la idiosincrasia colombiana. O sea, aquí tenemos, o sea, el ejemplo más claro que tengo de eso es, eh, aquí tenemos muchos dichos. Uno de los dichos que tenemos es enfermo que coma no muere. O sea, aquí tenemos todo alrededor de la comida y que la comida es, mejor dicho, usted coma para que se aliente. Y justo el de mamá, el de la mamá de Maribel, ese es el don, o sea, que con comida sana la gente. Y yo ¡Ah, digo, sí es eso cierto! es muy colombiano, eso es muy colombiano, o sea, los colombianos somos Es- como, no, Mamá, enfermo, me diste coma lo una que arepita muere. para curarme. Claro, y entonces es como que, bueno, y lo mismo para muchos colombianos, y eso es muy de la idiosincrasia nuestra, el tener
la casita es su meta en la vida y la valoran, la crean de esta forma y eso me parece súper bonito además. Eh, la forma en que narraron el conflicto también es como, hombre, desde el ejercicio de la pérdida y el rencor que podemos estar viviendo muchos, están creando heridas y eso también es un llamado a la conciencia por ahí. Entonces, claro, o sea, mira desde dónde se aborda. Lo mismo, y yo pensaba, o sea, es que los dones son tremendos y las personalidades encajan mucho con, con- con nuestra idiosincrasia. O sea, el man dice, toco madera, Bruno dice, toco madera y se echa sal en los hombros. Esa vaina es muy colombiana. Sí, es cierto. Son- Como que él llevaba el mal. Él mismo se Entonces, auto, ¿cómo se dice? Se diría como como que que se se... protegía, o sea, como que, Exactamente. ajá. Entonces, Y claro, hablaste de yo decía, Bruno. ay, Dios mío. Pero yo puedo porque yo me parezco a Bruno. Ah, continúa. Ah, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Y claro, o sea, en general, como que yo veía cosas y esos detalles tan específicos, o sea, ver la panela, que es el dulce que hacemos a base de caña, que es como azúcar sin refinar, que es una roca así de azúcar, ustedes dicen, es muy de acá, y en general, como que ver esos elementos plasmados de la identidad colombiana me pareció espectacular. O sea, la banda sonora, la forma en que narran las heridas emocionales que dejó el conflicto, porque para mí la película es de eso. El conflicto nos dejó heridas emocionales que estamos transmitiendo a la siguiente generación. Pilas. Eso es cierto. Fíjate, ahorita que caigo, sí, sí es cierto. Entonces es como, uff, Y también y también, también lo miraba con Bruno. Es decir, que si hay un resentimiento con Bruno, lo miraba que el pueblo lo heredaba también. El ajá, resentimiento es una cosa exacto. que me puse a analizar, porque Y hasta de los hecho, niños no hablaban de él. claro, y de hecho, pues, sin saberlo, o sea, entonces mira todo lo que sucede y también como, como este cotilleo de que nos contamos las cosas y o sea, sí, o sea, aquí la gente sale y le cuenta la vida y no sé qué, así somos. Y eso me encantó de la película, realmente sentirme parte de y sentir que somos así, que el doblaje lo hayan hecho colombianos, con acento colombiano, eso suena familiar, suena nuestro, suena y nos permitió justamente conectarnos con eso. Sí, entonces a mí Fíjate, me fascina. no, fíjate que ahí sí difiere un poco porque no sentí mucho el acento bien pronunciado. Eso sí no lo vi mucho. Había sus cosas, sus expresiones, pero el acento pronunciado, aunque los actores eran colombianos, vale mencionar, no lo miré muy pronunciado el acento. Es mi percepción. Puedo estar equivocado. Algunos personajes, no estoy diciendo que todos. Bueno, sí, puede ser un poco, pues, digamos, es lo que yo te digo, la variedad de acentos, pues, para, digamos, viéndolo desde la perspectiva de que claramente es una película que se iba a vender en todos los países de lengua hispana, pues tenían que entendernos, ¿no? Entonces usar las expresiones específicas, o sea, no, escuchar parcerito en la película para mí fue como, ¡ay, por Dios! O sea, para mí la escena del papá de Maribel Voltaire dice miércoles, fue como, no, así no. Claro, o sea, para mí ese uso de las expresiones fue espectacular y sí, o sea, no tengo presente que exista una leyenda o un mito existente al respecto de ello, pero lo que sí te puedo decir es que la idiosincrasia está muy bien reflejada. Es una historia simple, que tal vez a muchos no les gustó la historia como tal, pero lo que sí es que sí nos representa. O sea, yo me sentí full representado como colombiano. A mí me fascinó. Sí, de hecho sí. Fíjate que yo cuando le iba a ver, yo la vi por accidente, claro. Y dije, que yo iba a ver Spider-Man, vale recalcar, yo ver Spider-Man. Resulta que las salas estaban llenas, entonces, ¿hay qué opciones me tenés? Bueno, tenemos la película Encanto. Yo, bueno, voy con niños. Bueno, pues voy con niños, a ver, yo dije yo,
Es que también tenía rato que una película animada no me llamaba la atención, francamente. Y entre ahí salí con una sonrisa que hasta aquí. Me encantó, me gustó. Además que es una película con unos giros emocionales súper bonitos. O sea, yo lloré media película y me reí la otra media. Sí. Aunque para mí, te soy franco, era muy injusto con el bro. Muy injusto. La abuela, sobre todo la abuela. Sentí, en mi percepción, sentí que era muy injusto con él. Por un don ¿Con quién? que él mismo nos pidió. Con Bruno. La abuela era injusta con Bruno. Bueno, y es parte también de eso. Muchas Sí, veces, y también nos dice, o sea, en qué estamos. Tenemos tan naturalizada la violencia que nos sentimos insuficientes con nuestra propia familia. sí, eso es cierto. Entonces, bueno, a mí me fascinó. Ya, o sea, yo A sí mí estoy también. matado A me mí la he visto también. como 6 veces. O sea, desde que la pusieron en Disney Plus, me la he visto como todas las veces. Yo también lo tengo en Disney Plus, la he visto varias veces. Es que lo que me llama la atención es también el inicio de la película. Cuando ella comienza, No, a mí me el inicio, somos la familia, madre, todo eso, bueno, el inicio Ajá, fue bueno. y la música, o sea, que hay acordeones, hay Vallenato, hay vallenato. ajá, o sea, como que, y te permite conectarte de muchas maneras. Entonces, para mí es una aproximación muy valiosa. Sí, eso sí. Bueno, Camilo, creo que te voy a hacer una última pregunta ya, para ir ya terminando, porque creo yo que ya me repasé la hora con vos, pero no importa. Todo ha sido interesante. Eh, ¿Algún mensaje de paz que quieras compartirle a los jóvenes? Jóvenes tal vez más pequeños que vos. Bueno, obviamente más pequeños que yo, hay un montón, pero, pero sí, un mensaje ya para ir terminando, quieras compartir, ya que vos sos un gran, ¿cómo se dice? Mensajero de paz. Yo Y diría, futuro noble, Nobel de la Paz, diría yo también. bueno, ese es el sueño, ¿no? Ese es el Ese es mi sueño. sueño y esperemos que por ahí vaya bien. Yo le diría a los jóvenes que no se coman el cuento, así como decimos en Colombia, es decir, no crean que ustedes son el futuro ni por un minuto, ustedes son el presente, porque desde ya están transformando el mundo. Los jóvenes tenemos la capacidad de cambiar el mundo ya, en el presente, ahora, no en el futuro. Y si queremos heredarle a la siguiente generación un mundo mejor, construyámoslo desde hoy y todos los días. Y el otro mensaje es que sí es posible la paz, sí es posible el perdón y sí es posible la reconciliación. Y lo creo mucho, viniendo de vos. Te lo digo con sinceridad. Bueno, Camilo, gracias, loco. Gracias, bro. Vale recalcar, vamos a spoilear un poco. Nos queda otro video más con Camilo, pero ya vamos a hablar de eso más en otro momento. Ahí lo van a ver a Camilo todavía en una segunda fase. Entonces, así que hay Camilo para el ratito. Entonces, Camilo, te doy gracias. Que siempre me ha dejado bastante con la boca abierta de muchas cosas que no sabía. Tenés razón cuando decís que sos un hombre de muchas historias, de 1000 historias. También, pues, en este video vale recalcar que me has tenido así, mira, desde así, después así, después así, me tenés así, todo así. Entonces, sí, tendés a cambiar las emociones de la gente cuando hablas. Eso sí. Entonces, gracias. Es siempre gracias. Pues, yo siempre digo que cada vez que me siento a hablar con alguien, se aprende algo. Creo yo que con vos he aprendido bastante, sobre todo de temas como, como el que estamos hablando, que son difíciles de hacer, pero al final no es imposible. Y que te agradezco por eso. Y, Gracias a ti por la invitación. y bueno, así que no me queda más que darte la gracia y desearte suerte en tu proyecto, todo lo que hagas conforme a lo que estás promoviendo, que es algo complicado, pero no imposible tomar la paz. Así que de antemano te felicito y te aplaudo. Ojalá sigas así. Que nos, Gracias por la invitación, Jorge, y pues bueno, a seguir construyendo paz, pues. así construyendo paz como loco. Hacerlo así, bravo, bravo. Entonces, nos despedimos y nos vemos la próxima. Siempre listo. Y buenas noches.